Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta vez la serie El Agua, protagonistas dentro del Uno por Uno, les plantea un encuentro con la viceministra del Ministerio de Salud Pública, la doctora Cristina Lustenberg, para conocer cuáles serán las políticas destinadas a la infancia de aquí a 10 años, 20 años, porque en el concepto político que tienen en este ministerio y esta viceministra en especial, es que en la infancia se juega todo nuestro futuro. Es hija de exiliados políticos, vivió en Cuba entre el 1974 y 1985. Cursó allí la escuela desde los 8 años hasta el primer año de Facultad de Medicina, retornando al país con 19 años, donde continuó los estudios de medicina en la Universidad de la República. Se recibió de médica en octubre de 1995 y como pediatra en el 2001. Ha trabajado en la administración de los servicios de salud del Estado, en programas específicos de ACE y del Ministerio de Salud Pública, vinculados al área programática y temas de niñez, adolescencia y atención integral a la mujer. En 2012 pasó a coordinar Uruguay Crece Contigo, un programa que ha involucrado a 8.000 familias y ha cosechado logros concretos mediante una estrategia de cercanía en la que el Estado se acerca a las familias y trabaja de forma articulada, viendo a las personas desde una perspectiva integral. Fue designada como secretaria del Ministerio de Salud Pública, luego de haber sido electa diputada por la lista 711 del Frente Amplio. Le damos la bienvenida a la doctora Cristina Lustenberg y a Raquel Darruech. Uno de los temas más fuertes que ustedes tienen para diagnosticar ya no es el primer embarazo adolescente no intencionado, sino que es el segundo embarazo, y de eso vamos a hablar. Pero como principio quieren las cosas, ¿qué impronta te deja concurrir a la escuela Lenin, donde entraban tan pocos estudiantes? Mira a ver quién fue el que la delató. Lo tengo acá enfrente. Lo tengo enfrente así. Sí, no vino todavía esa persona. No, sí vino, ¿Ah, sí? está ahí sentado. ¿Villar? Sí, está ahí. ¿Dónde está que no lo Es veo? él. Hola, bienvenido. Bueno, él me dijo que él fue más grande a Cuba y que no entraban ni siquiera los hijos de los dirigentes. Que había que entrar con ¿no? Era lo que me dijo Villar, que había que entrar con un por lo menos 99% de rating, no sé cómo es, de escolaridad, no sé cómo decirlo, y que tú entraste allí. Y que en Cuba en ese momento no era muy bien visto porque se veía como una educación como elitista, ¿no? Porque como que iban los muy inteligentes y los otros no. ¿Qué sentiste al ser una extranjera en el medio de un... ¿Cómo era ese colegio? Bueno, hablar de Cuba muchos años y tiene sus connotaciones. Primero, nunca me sentí extranjera en Cuba. Entonces, eso... Nosotros llegamos con 8 años y volví con 20, como tú decís, el proceso de esa escuela que, imagínense, se llama Vladimir Ilich Lenin, tiene una connotación y por eso hay que trasladarse a lo que era el contexto político 40 años atrás. Pero la escuela Lenin era una escuela que íbamos desde primero de liceo hasta sexto, iban estudiantes cuando terminaban el ciclo escolar por escolaridad y por otras aptitudes. Y bueno, ahí es difícil de comprender estando en este país y en otro contexto, pero íbamos desde el domingo de tardecita hasta el sábado. Éramos 4.500 estudiantes desde el primer año de liceo hasta sexto, donde teníamos una fuerte carga académica de muchas horas y a su vez era complementado con horas de trabajo, de deporte y de cultura, y bueno, sí, tenía sus connotaciones, quizás como dice Álvaro, era un poco de una selección en su momento. A mí me marcó mucho igual esa vivencia en ese lugar, porque crecimos, compartimos, amigas y amigos de esa etapa. Tuve 30 y pico de años sin volver a Cuba y volví, y la mayoría que todavía están en Cuba
me fue muy gratificante porque esos años son años que marcan. Desde los 12 a los 18 convivimos casi todos los días de nuestra vida ahí. Muchos niños que van a Cuba sienten como síntesis que ellos se sienten integrados. Tal vez hay muchas carencias, porque hace poquito vino una legisladora y me contaba de las colas que había para la carne, para el pan, o sea, carencias materiales, y cómo se estaba desarrollando todo el tema del turismo, del alto turismo. Entonces, como que había una contradicción ahí mismo, ¿no? Y en esta apertura. ¿Tú qué impresión te llevaste de eso? ¿Realmente hay carencias para el pueblo y ahí el turismo tiene ahí un rol importante? Bueno, yo, Raquel, viví del año 74 a diciembre del 85. Entonces, el contexto también político y social de Cuba. Para hablar de Cuba, primero yo soy muy respetuosa de la historia de cada país. Y cada país tiene derecho a entender su historia, sus raíces y por qué. Y a veces los procesos históricos y de la Revolución Cubana, a veces lo entienden los cubanos. Nosotros cuando vivimos, sinceramente, y volví ahora el año pasado, no había vuelto más, desde que llegué en el 85, pasaron 30 años, y bueno, me encontré quizás con un país que sigue sobreponiéndose a dificultades, que reconoce que tiene dificultades en la construcción de su proceso revolucionario, integrándose y sobreponiéndose a un bloqueo, pero también encarando algunas dificultades, pero fue un país que priorizó la educación y la salud con criterios de igualdad. Un país que venía en el año 59, era de los países más pobres de América Latina, con indicadores de mucha corrupción, de prostitución, de soborno. Y bueno, entender el proceso de la Revolución Cubana hay que ser muy respetuoso y cada uno, y tampoco es trasladable a la realidad uruguaya, pero soy muy agradecida de los cubanos. Cuando nosotros llegamos, muchos exiliados uruguayos nos dieron lo mejor de lo poco que tenían. Yo nunca me sentí extranjera en Cuba. Y bueno, yo soy muy agradecida de los valores de solidaridad que me marcó esos 12 años de mi vida, de sentirme parte de un proyecto de transformación colectiva y también sabiendo que hay dificultades, pero me sentí muy parte en esos 12 años. ¿Cómo impregna eso tu labor como pediatra o como médica, como política? Y sí, me marcó. Nosotros, igual, yo siempre quise ser médica desde que soy muy chica, particularmente siempre quise ser pediatra. Haber vivido también en Cuba, donde la salud y la educación es un derecho muy consolidado, me marcó mucho de ver la salud muy cercana a la gente. Cuba es un país donde ha priorizado con todas sus carencias siempre la salud infantil. Desde José Martí, que es el prócer cubano, siempre tuvo muy presente lo que era, cuánto valía un niño y una niña para cada país. Y bueno, sí, me marcó mucho en mi ejercicio profesional. Yo hice hasta primer año de la Facultad de Medicina en Cuba y bueno, y me ha marcado mucho ver la medicina desde la vocación, desde de mucha profesionalidad, pero bueno, me marcó. Poco porque en el estudio de la Universidad de la República embarazo adolescente también tiene que ver mucho con las condiciones de habitabilidad. Entonces, como te decía, la inequidad territorial, que significa no acceso a los servicios, muchas vulnerabilidades, eso genera mucha segmentación. ¿Cómo estamos en América Latina con respecto a la mortalidad infantil? Bueno, Uruguay desde la década del 90 venimos trabajando y descendiendo muchísimo los indicadores de mortalidad infantil. Hoy Uruguay tiene una tasa de mortalidad infantil del 7,4 por mil, que somos el segundo país en América Latina en el indicador del año 2015. Bajar a ese indicador a menos de un dígito es todo un desafío, porque no nos olvidemos, en el 2005 la mortalidad infantil era del 12,7. Hoy estamos del 7,4. En el contexto de América Latina, bueno, estamos, como te decía, en segundo lugar.
Pero ¿En nos primer lugar lo desafía, ocupa quién? lo tiene Cuba y estamos muy cerquita de Chile el año pasado. Chile está así segundo. Que, sí. Y en mortalidad materna, que hay gente que ha trabajado, también Sí. es otro indicador que después de Canadá, ahí está Leonel y Leticia, que han trabajado Sí. hace muchos años en esto, y también es otro indicador cuantitativo y de mucha relevancia para lo que es para el país. Pero el de mortalidad infantil nos desafía a trabajar el triple. Todos los que trabajamos acá y hay la mayoría, Raquel, por eso les quiero agradecer que estén acá porque son compañeros de trabajo de hace muchos años y que todos los días la cara visible hoy me toca hacer a mí, pero han hecho mucho por trabajar en ese indicador y nos desafía muchísimo porque lo más grande que hoy tenemos como Uruguay es mantener ese indicador, bajarlo, porque en las causas de mortalidad infantil en el Uruguay hoy sabemos exactamente de qué fallece cada uno de los niños y sobre todo los menores de 1 año. Desde el año 2007 se hace la auditoría de cada uno de los fallecidos en el comité de auditorías, sobre todo de niños menores de 15, pero con el tema de la mortalidad infantil realmente tenemos bien estadificada cada una de las causas y hoy podemos decir que todavía casi el 50% de las causas serían potencialmente evitables. Pero hay que ser muy cuidadoso porque en el Uruguay nacen solamente 48.000 niños por año. Hay que hacer para hacer un diagnóstico hay que acumular años y ver bien las causas, pero en el Uruguay hoy el desafío más grande es garantizar calidad, sobrevivencia a cada niño que nace, independientemente del lugar donde nace. Y para eso nosotros hoy estamos trabajando muchísimo en el Gabinete de Políticas Sociales. Hoy acá nos acompañan mucha gente de otras disciplinas porque no podemos concebir la salud infantil solo con una concepción de salud. Está acompañado el resto de las políticas sociales y ese es el desafío más grande que tenemos. En el Uruguay las causas de mortalidad infantil están vinculadas a afecciones vinculadas a la prematurez, a las congenituras, que si querés pues hablamos porque también acá hay muchos docentes y profesores que hemos trabajado en conjunto en este tema, tanto el profesor Borbonet como la doctora Catalina Pires, en analizar bien las causas, y en la mortalidad de los niños entre un mes y 1 año son lo que se llaman las causas de mortalidad posneonatal, que son más que nada condiciones donde viven los niños. Ahí estamos analizando lo que tiene que ver el indicador de las muertes en domicilio, que todavía tenemos una carga alta, que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas, el hogar donde viven los niños. Pero bueno, estamos trabajando mucho, sabiendo que es un desafío mantener este indicador porque nos condiciona a mejorar las condiciones de vivienda, capital educativo de los niños, a un sistema de cuidados. O sea, cada vez nos tiene que fortalecer al país a tener de esto que sea una política de Estado. Hoy yo le decía a la doctora Concelo antes de empezar, hemos logrado desde el Consejo de Políticas Sociales, en el Consejo de Ministros para el presidente, de ver que dentro de la esfera social hay 2 etapas que nos marcan y el Uruguay tiene el desafío más grande, que es la etapa de la primera infancia, desde el embarazo, y en la etapa de la adolescencia, sobre todo la adolescencia temprana de 10 a 14 años. Ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo como país muy grande de unir todas las políticas sociales, de tener una gestión muy consolidada con acciones a corto, a mediano y a largo plazo. Porque el Uruguay se está multiplicando, un país que tiene bastante poco crecimiento vegetativo, ¿no? de nacimientos, se multiplica en las áreas más, digamos, con menos acceso a vivienda, con menos acceso a salud, etcétera. Aunque me digan que la salud es universal y que tal vez aquí la salud comparativamente con Estados Unidos, que hay la propia Hillary Clinton en su momento casi, bueno, no era presidenta, ¿no? Era esposa del presidente, tuvo un gran fracaso con la reforma de salud, porque ahí se tocan muchos intereses y hay gente que no tiene salud, está totalmente fuera de... En Uruguay hay una cobertura de salud universal, pero de cualquier manera hay algunos factores que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con las condiciones de vida, que no están resueltos aún y que estallan de pronto hoy, el día que estamos hablando hoy, estalla a través del pedido de renuncia del ministro del Interior.
y porque se asocia la violencia y el índice de violencia también como un factor que ha crecido muchísimo, y eso también lo viven los niños en muchas áreas de nuestra sociedad. Es decir, ¿cómo es eso de la violencia intrafamiliar? Sí, bueno, analizar el tema de la violencia nos lleva primero a tener una sensibilidad muy cercana, ¿no? Como país no estamos exentos a las situaciones globalizadas de violencia y justamente como tú decías, en estos días tenemos que ser muy cuidadosos de cómo los ciudadanos vivimos hoy este tema, pero es un tema que requiere un abordaje. Yo creo que políticamente se ha dado señales que no tenemos que ser muy claros como ciudadanos y con una democracia tan consolidada, lo que significa hacer un análisis separado de la violencia de no otras determinantes sociales. Como tú decías, nosotros el tema de la violencia no lo podemos separar de otros indicadores, de cómo lo viven los niños, de cómo lo viven los jóvenes, de no estigmatizar el Uruguay. Vos me preguntaste porque estaba pensando también en la reforma del sistema de salud y cuándo ha influido y cómo lo relacionamos con esto, pero el Uruguay tiene todavía indicadores. Si bien en el contexto de América Latina, hoy creo que también hubo una encuesta que lo vi publicada antes de venir, de que quizás somos el país más seguro de América Latina, que eso no saca que no tengamos que visibilizar y ver cuáles son las raíces de la violencia. Sí, si bien la gente no lo está, o un sector muy grande de la población no lo está, porque es bastante democrático el tema de la violencia, ¿no? Porque a veces es la violencia de pobres contra pobres, o sea, son asaltados o violentados o muertos, o son víctimas personas de trabajo. Entonces como que se ha desdibujado un poco y se ha extendido el tema de la violencia afuera, ¿no? Y eso omnibula todo el resto de las políticas que se están llevando adelante. No sé cómo se sienten ustedes desde... Bueno, nosotros nos sentimos primero muy comprometidos con ese tema. Acá estaba en Olivera, justo el lunes estuvimos trabajando juntas en lo que significó la inserción en un barrio que ha estado muy estigmatizado, como puede ser el Marconi. O sea, Ana ha liderado un proceso de mucha cohesión social, con la presidenta de ACE, con el resto, a punto de partida de algunas situaciones que tuvimos con el personal de salud y con los vecinos en ese lugar. Analizar la violencia de una forma solamente sin perder la sensibilidad, porque cualquiera que tiene un episodio de violencia, de agresión, de fallecimiento a nivel familiar, siempre hay que ser muy sensible con una situación de ponerse en el lugar del que vive esa situación particular. Pero el análisis requiere un análisis más global. Las raíces vienen de raíces de que tiene que ver cuánto influye en tres inequidades que el Uruguay tiene y que quizás explican muchísimo de estas situaciones. El Uruguay hoy tenemos una inequidad muy grande que es a nivel territorial, que es los servicios, la estigmatización de los barrios, consolidado en determinados sectores. Cuando uno analiza indicadores, como hoy hablábamos de mortalidad infantil, de salud infantil, de pobreza, en todo el cinturón periférico de nuestra ciudad de Montevideo, en el municipio CH, tenemos cifras muy bajas de los países más desarrollados. Cuando eso uno lo analiza en los barrios donde han estado aislados históricamente, porque yo creo que el paso más cualitativo que tiene que dar el Uruguay es pensar en las políticas a corto, a mediano y a largo plazo, las cosas que realmente tenemos que consolidar una política de Estado y que eso significa cómo uno diseña una ciudad, cómo uno diseña un país, los servicios, porque eso genera mucha inequidad. Cuando uno ve, y veo ahora a Lucía ahí, la vi ahí, que me gratifica mucho que esté, Lucía Echeverri, que ha trabajado muchísimo en políticas de vivienda, que tenemos una pasión. Yo no conocía a Lucía y me decían, tenés que conocer a Lucía Echeverri, y me identifico mucho porque somos guerreras, de ver cuánto significa inequidades en los barrios, el acceso a la vivienda, cuánto eso, ahora y después hablamos un poco, porque en el estudio de la Universidad de la República Embarazo Adolescente también tiene que ver mucho con las condiciones de habitabilidad. Entonces, como te decía, la inequidad territorial, que significa no acceso a los servicios, muchas vulnerabilidades, eso genera mucha segmentación. Nosotros somos una fuerza política
que está muy preocupada por hacer, que reconoce que también hemos tenido dificultades quizás internas, de a veces no saber tener autocrítica, de cuando nos equivocamos decir nos equivocamos. La sexualidad también entendida o practicada desde un lugar de lo cotidiano de determinados lugares con pocos instrumentos donde la droga y el alcohol pueden tener sobre las chicas un efecto muy, muy fuerte. Digo, en la época de Terra, yo ya era periodista desde el 83 y eso lo decíamos permanentemente en Identidades y entrábamos a los cantegriles, se llamaban así en esa época, y bueno, y muchas veces recibía yo llamadas muy, muy peyorativas, muy fuertes. Bueno, esa ha sido mi constante toda la vida, ¿no? Porque iba a descubrir, mostraba cómo en aquella época todavía se organizaban las madres que tenían cierto nivel escolar, ¿no? Quedaban a cargo de los niños y había toda una organización social adentro de los cantegriles y bueno, funcionó durante todo un tiempo hasta que eso, pasan generaciones y eso se va perdiendo. Ahí se perdieron cantidad de oportunidades, distintos gobiernos se perdieron cantidad de oportunidades de actuar antes de que esto se multiplicara. Lo peyorativo era, bueno, llamadas anónimas a esta señora XX que va, imagínense, a entrar a mostrar esto, o a la señora prostituta que sale todos los días en la tele. ¿Y quién es la señora prostituta? La señora que le da la palabra a gente que necesita ser visibilizado. O sea, venimos de esa época donde nada de esto, denunciado por gente tan importante y estudiosos, hizo carne en las políticas. Para eso yo digo, y hoy estamos en esta situación, en una situación... Bueno, por eso es que, nosotros empezamos a trabajar desde el primer gobierno de Frente Amplio y ahí se comenzó a hacer un reorganizamiento de lo que es la matriz de protección social. Porque por eso revertir inequidades y desigualdades que históricamente ha tenido el país en su diseño, porque no nos olvidemos la crisis que el Uruguay vivió en el 2002-2003. Cuando hoy hablábamos de indicadores vinculados a la salud infantil, yo no me quiero olvidar de decir que en el 2004 la pobreza infantil en los hogares en nuestro país menores de 6 años era de casi el 64%. Hoy es 20%. La pobreza infantil medida por ingresos, que es lo más que podemos ser más seguro, más estadificado, pero cuando trabajamos en salud infantil tiene que tener un abordaje más multidimensional. Pero eso ha condicionado que ya desde el 2005, cuando se asume el primer gobierno de izquierda, después de ver décadas que el Uruguay tenía donde las políticas sociales realmente no eran una prioridad en el diseño, en la asignación de recursos. El Uruguay hoy viene abordando un gasto público social que históricamente ha sido un gasto público social pro adulto en el Uruguay. Eso ha aumentado en los últimos años más de un 150% lo que el Uruguay hoy invierte en los niños y en los jóvenes, que también quiero ser cuidadosa, que eso no significa contraponer lo que el Uruguay, después de todo una propuesta a nivel de la seguridad social, ha invertido en los adultos, pero sí no podemos desconocer que hoy en ese descenso que el Uruguay tiene de la pobreza, en líneas generales hoy es del 9 y poquito %, pero cuando uno lo desagrega en los hogares donde hay niños y niñas es del 20%, en los hogares donde hay adultos es del 2%, pero eso llevó a un reordenamiento de la matriz de protección social para revertir inequidades y desigualdades explicadas en el diseño y en la concepción, donde el acceso a la vivienda, a la educación, a la salud, porque como tú decías, nosotros, y los que están acá me conocen mucho, yo soy también muy crítica con todo lo que nos queda hacer, me cuesta mucho hoy estar sentados acá y vernos con todo lo que tenemos que
por hacer, nunca me quedo conforme y no justifico a lo que hicimos para rever mientras que haya muchos ciudadanos en el país pasando mal. Entonces eso siempre es un desafío permanente, pero sí realmente quiero ser muy cuidadosa en que hoy el Uruguay ha abordado reformas sociales que estamos revirtiendo desigualdades muy consolidadas en nuestra matriz de protección social. Hoy la reforma del sistema de salud, nosotros sabemos todo lo que nos queda por hacer, pero es una reforma de salud que marcó equidad, acceso. Lo que estamos avanzando en el diseño de las políticas sociales, nos queda muchísimo por hacer, porque rever todo lo que, el debe que tenemos que venir en educación, no se resuelve de un gobierno a otro tan fácil. ¿Tú crees que no es problema de gestión como se acusa? Bueno, hay de todo un poco. Porque yo también soy muy cuidadosa con la gestión, me gusta mucho gestionar y bueno, con los que están acá la mayoría coincidimos. El éxito también del programa Uruguay Crece Contigo tuvo mucho que ver, que tuvimos apoyo político, un trabajo intersectorial, interinstitucional, pero también tuvimos una concepción y un diseño del programa abordado con una evaluación y monitoreo muy fuerte del programa y con una gestión basada en resultados, que hoy también... Sí. En el diseño que estamos haciendo con el ministro Basso del diseño de objetivos sanitarios y prioridades, que después nos metemos porque en el embarazo no intencional y en el tema de primera infancia, también tiene una concepción, el diseño de objetivos sanitarios, el Uruguay identifica 15 problemas sanitarios, no todos, pero los más profundos que tenemos que resolver, y en base a eso se hace un mapa de ruta, se hace una planificación estratégica y se consolidan con líneas que tienen que ver desde salud propiamente dicha, de los prestadores tanto desde el ámbito público como el ámbito privado, y después todo el trabajo intersectorial, y después nos comprometemos a tener una gestión también basada en resultados, porque a veces cuando estamos en política, y en el tema también de las políticas sociales, donde a veces lo cuantitativo, a veces es difícil de evaluar, de medir, porque hay otras dimensiones, también a quienes estamos en política, a veces nos cuesta comprometernos con indicadores de resultados, porque cuando estemos en el 2020 vamos a tener que rendir cuentas de todos estos objetivos sanitarios, qué cumplimos, qué no, y bueno, yo creo que cuando uno está en política, antes que nada tiene una responsabilidad ciudadana, con todos los ciudadanos de todos los sectores políticos, y tiene que estar acostumbrado a rendir cuentas a la ciudadanía de lo que hizo, de lo que no hizo, y explicar. ¿Abierta a la crítica? Sí, yo soy muy abierta a la crítica porque soy muy crítica primero conmigo misma y bueno, no concibo, si no reconozcamos logros, pero también que seamos muy críticos con lo que no hicimos bien y tengamos que corregir. ¿No se adelantó, Cristina? Sé que estamos... Sí, pero bueno, está. Bueno, igual yo hago muchas cosas. Yo quería ver si eso de la Lenin justificaba. Quedan 3 años del gobierno de ustedes. ¿No se adelantaron un poco el periodo político con la oposición? Es decir, un país se construye con todos, y en la integración de todos los sectores. Cuando el Frente Amplio tiene problemas, según lo que dice el presidente del Banco Central, que lo leí hoy, que puede llegar a ser uno de los 9 o 10 candidatos que tiene hoy el Frente, que eso habla también de un problema interno político importante, a veces se pone afuera en la oposición y en la gente, se pone en la reacción de la gente frente a determinadas cuestiones que le tocan de cerca, se pone al enemigo, y a veces esa sociedad reaccionando frente a la violencia, está interpelando. Interpelando quiere decir que aquí tiene que haber primero un amalgamiento de políticas a la interna de un gobierno, y a su vez trabajar con el resto del espectro político, por decirlo de alguna manera. ¿Concibes avanzar sin conseguir esas dos cosas? Bueno, yo creo que ayer hubo una declaración de la fuerza política donde consolida una unidad, una estabilidad que tiene esta fuerza política y que tiene el gobierno y tiene la democracia en nuestro país. Y creo que eso es muy importante, nunca perderlo de vista.
Yo creo que sí, que realmente el Uruguay no puede vivir de campaña preelectoral constantemente. Y ya estamos en campaña preelectoral, ¿no? Adentro del frente, afuera del frente. Bueno, pero la mayoría de los que estamos acá... No, acá son hacedores y gestores estamos y grandes especialistas. Por hacer... Y han dejado la vida y dejan la vida, me consta. Pero, Raquel, eso no desconocemos. Pero acuérdate que estamos saliendo en televisión y llegamos a todo el mundo. Está bien. Entonces, a toda la gente que por DirecTV nosotros, y por BTV nos va a ver. Así que estamos llegando a todos, que es mi gran Nosotros sueño. somos una fuerza política que está muy preocupada por hacer, que reconoce que también hemos tenido dificultades quizás internas, de a veces no saber tener autocrítica, de cuando nos equivocamos decir nos equivocamos, discúlpenos, pero tenemos esta concepción y vamos hacia allá. Yo creo que eso también lleva y con una oposición que realmente también a veces preocupa. A veces yo tengo amigos de todos los sectores políticos y lo quiero decir públicamente y creo mucho en el Uruguay, en la democracia que tiene muy consolidada, entonces preocupa muchísimo cuando vemos determinadas manifestaciones políticas que generan una inestabilidad muy fuerte a la democracia y al país. Eso me preocupa como ciudadana, realmente. Cuando surge de otros sectores, de otros líderes políticos. Sí, como lo que vivimos estos días, Ajá. Generalmente, creo que eso no le hace bien a la democracia sin ver que tenemos que resolver problemas internos. Creo que ayer, cuando el presidente de Frente Amplio hace una declaración pública con todos los legisladores de la fuerza política, bueno, nos desafía esto, a que hoy estamos en un gobierno que sabe hacia dónde va y que también tenemos dificultades quizás de estar en internas de todos los candidatos que podemos tener cuando todavía nos quedan 3 años por consolidar y cada uno de los ciudadanos que nos está escuchando lo que está preocupado es que nosotros mejoremos nuestro acceso a indicadores a la salud, políticas de vivienda, políticas de acceso y mejoremos indicadores de acceso a la educación, a la seguridad, pero eso se requieren acuerdos de los ciudadanos. Yo a veces pongo el ejemplo sin saber de lo que fueron los países nórdicos en el año 40, 38, cuando salieron, sin saber que cada país, cada continente, porque no es trasladable la historia cultural que tiene América Latina, histórica, y su proceso con países europeos y menos con los nórdicos, pero ¿qué hicieron? Bueno, nosotros desde Uruguay Crece Contigo trabajamos mucho analizando el proceso de Finlandia, con las diferencias que tenemos, pero ¿qué fue lo que hicieron? Fue un país que muy pocos habitantes, muy cercanos como es el nuestro, con 2 potencias tan grandes como tenemos nosotros con Brasil y Argentina, con muy pocos habitantes, ¿y qué fueron viendo cuando salieron de esas guerras devastadoras? Bueno, fueron viendo que la mejor inversión que podía hacer un país eran las personas, eran ciudadanos, que eran muy pocos, casi ellos tenían 4 millones de habitantes en esa época como nosotros, ahora. Y bueno, y fueron viendo qué cosas tenían que hacer y mantener en una fortaleza muy importante, que es la sustentabilidad social de todo un desarrollo económico que ellos querían planificar. Los estudios hemos visto en el embarazo adolescente que el 71% hubiera decidido posponer su maternidad, que no quiere decir que después no quieran a sus hijos, por eso el deseo, el querer, todos esos términos los estamos manejando con mucho cuidado. Quiero hacer mención a Carmen Varela, que es una investigadora del área de las ciencias sociales en el Uruguay, que yo la conocí ahora en esta etapa de mi vida, pero la leía hace muchos años, como uno puede haber leído a la doctora Concelo hace años, como a Leticia Riepi. Uno tiene mucha gente que ha sido de referencia en abordar este tema. Y Carmen Varela, en conjunto con Alejandra López de la Facultad de Psicología, se generó en la Universidad de la República un espacio interdisciplinario sobre salud sexual y reproductiva y adolescencia, y en particular este tema generaron una investigación en el Uruguay de qué es lo que nos pasa con el embarazo no intencional y la inequidad y la segmentación territorial y todas las inequidades que traducen, que eso nos ha dado muchos insumos
para diseñar políticas públicas, porque cuando uno diseña políticas públicas también no puede improvisar. Tienen que estar adaptadas al contexto político, social y real, pero tienen que estar basadas en mucha evidencia. Entonces, todo lo que estamos trabajando hoy están basados en mucha evidencia, en identificar el problema, y para eso hemos, se hizo el lanzamiento hace unos 15, 20 días de en qué consiste la Estrategia Nacional hacia la Prevención del Embarazo No Adolescente. Lo hemos colocado como una prioridad desde el Consejo de Políticas Sociales, junto con las políticas de primera infancia. Este es otro tema que lo tenemos como prioridad absoluta, y ahora estamos trabajando en ver las líneas de acción que tenemos que hacer como rectoría del sistema de salud, del Ministerio de Salud Pública, que eso significa que estamos trabajando hoy las parteras obstetras en nuestro país. Y desde el año 2007, imagínense lo que nos cuesta a veces en el Uruguay hacer transformaciones donde están poderes, donde están concepciones muy consolidadas en nuestro diseño académico e institucional. Hoy las parteras obstetras en nuestro país no pueden recetar ningún tipo de medicación, y las parteras obstetras en nuestro país hoy son profesionales universitarias que trabajan muchísimo, muy cercanas a las mujeres en particular. Entonces estamos haciendo todo un proceso con la Facultad de Medicina para que estas profesionales puedan, bajo algunos protocolos de actuación, poder recetar anticonceptivos, algún tipo de medicación básica, porque eso hace mucho al acceso. Entonces estamos viendo todas las dificultades que tenemos como desde el sector salud, que por ejemplo los implantes subdérmicos, que hoy es una experiencia muchísimo que estamos trabajando en el sector público, como un método más incorporado a la canasta básica de anticonceptivos, hoy todavía no está en el PIAS, o sea, en las prestaciones los estamos incorporando en los próximos días, porque a partir del año próximo va a ser otro anticonceptivo más que las mujeres de cualquier edad, tanto el ámbito público o privado, van a poder elegir. O sea, tenemos que ver qué cambios tenemos que hacer nosotros en la rectoría vinculado a este tema que favorezcan acceso y mejoren políticas, ordenanzas y decretos, qué cosas tenemos que hacer en la Administración de Servicios de Salud del Estado, donde se atienden el 46%, Susana, de las adolescentes, ¿no? Se atienden en la Administración de Servicios de Salud del Estado, donde cuando uno desagrega embarazo adolescente, vemos que las tasas de embarazo adolescente en nuestro país, que están estancadas desde la década del 90, porque es el 16% de los nacimientos en nuestro país está en niñas y adolescentes de la etapa de 10 a 19, que eso lleva que de los 7.800, de los 48.000 nacimientos, 7.951 son en niñas entre 10 y 19 años, y cuando uno lo desagrega por prestador, en la Administración de Servicios de Salud del Estado el porcentaje es del 26%, cuando uno hace el promedio del indicador en las mutualistas, en el resto del subsector privado es del 10%, y cuando uno lo desagrega en los seguros privados es del 0,1%. Cuando uno desagrega cada uno del embarazo adolescente por prestador, por departamento, por municipio, vemos cómo este indicador traduce inequidades y desigualdades, y por eso nunca puede ser abordado solo desde el sector salud. Por eso nuestra línea de acción más importante son todas las líneas de trabajo que tenemos intersectoriales, por eso nuestra apuesta muy en conjunto con el sector de educación. Ahora la semana que viene tenemos un trabajo con todos los docentes que trabajan en educación sexual en toda la esfera educativa. Estamos trabajando muy cerca con los 4 consejos, tanto educación inicial y primaria, con secundaria, con la UTU, para abordar este tema desde la integralidad que tiene. Estamos muy cercanos trabajando con todo el área de las políticas sociales, el rol que tienen las intendencias departamentales. Nosotros ahora lo vamos a llevar como un tema prioritario al Consejo de Intendentes, al Congreso de Intendentes, porque realmente estamos haciendo un esfuerzo hace muchos años como gobierno, que los 3 ejes del gobierno local que se apropien de estas políticas y tienen que ser aterrizadas a las realidades locales para que tengan impacto. Entonces, claro, este diseño, lo que sí podemos decir es que estamos construyéndolo como una prioridad en el diseño de las políticas públicas, y ahora lo que tenemos que afinar es en el cómo de cada una de las acciones para que tenga impacto. ¿La sexualidad? Bueno, y la sexualidad es, bueno, nosotros, y voy a hacer mención de una cosa,
Hace poco nosotros hicimos una estrategia con el programa Adolescencia, que ha sido trabajado hace años en el Ministerio, que es desde el 2015 de consultar a más de 200 jóvenes. Esto lo hicimos con el INJU y con una red de jóvenes de la sociedad civil, de Desempolvando tus derechos en salud, de cómo ven los jóvenes a los servicios de salud, cómo nos ven a veces autoritarios con una túnica, expulsivos, no de escucha, no de empatía, y eso ha significado que ellos nos hicieron toda una devolución muy sistematizada de cómo ellos ven sus derechos a la salud sexual y reproductiva, a la salud mental, cómo viven la violencia, cómo viven toda su cercanía y sus problemas vinculados a la salud. Una de las observaciones que ellos nos hicieron en el 2015 es de que precisan información adecuada sobre sexualidad, sobre salud sexual y reproductiva, sobre sus derechos, sobre el uso de la anticoncepción, sobre cómo es el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, cantidad de observaciones y con los códigos que ellos tienen y las aplicaciones. En eso ellos nos hicieron la propuesta de tener una aplicación en los celulares ágil y con la propuesta de que se llame el Gurú del Sexo, que los convoco porque es el nombre, que no es que estemos promoviendo, porque ese día cuando hicimos el lanzamiento de la aplicación del Gurú del Sexo en la segunda instancia del Desempolvando en Salud, con Santiago Soto en el INJU, que hizo la promoción con la conducción de Rafa Cotelo y Agustín Casanova de Grupo Marama, un grupo que tiene mucha cercanía con los adolescentes jóvenes. Cuando llegué a mi casa, 2 de mis 3 hijas me dijeron: ay mamá, te bancamos cualquier cosa, pero hablando de sexo en la tele no. Entonces, eso tiene que ver cómo los uruguayos vivenciamos la sexualidad, cómo los jóvenes en esta aplicación primero teníamos que buscar una aplicación que fuera amigable. Si uno pone pautas sobre salud sexual y reproductiva, los jóvenes no entran a una agrupación, a una aplicación espontáneamente con ese nombre. Hoy están entrando un ritmo de miles por día a ver qué hay detrás de eso, porque nosotros estamos muy preocupados por ese derecho a la sexualidad elegida, placentera, no con relaciones de poder, cuando ellos estén preparados para encarar una sexualidad desde un derecho a tener a la sexualidad elegida, informada y no vinculada a la sexualidad, a la reproducción. O sea, eso nosotros tenemos muy estudiado cuando los jóvenes en nuestro país inician las relaciones sexuales, cómo también eso está vinculado a condiciones de poder, de mucha negociación, de mucha vulnerabilidad. Y bueno, estamos muy trabajando desde la Comisión Asesora en Salud Sexual y Reproductiva, pero escuchando mucho a los jóvenes, y por eso estamos muy cercanos a trabajar con el sector educativo, a ver cómo profundizar y tener una educación sexual con los jóvenes mucho más cercana a cómo los jóvenes viven su sexualidad, y quizás queremos eso, que tengan una sexualidad elegida, con autonomía, informadas cuando estén preparadas, y más lejos la etapa reproductiva, porque sí, realmente ser o no mamá o papá en la etapa de adolescencia marca y condiciona muchísimo las posibilidades de inserción futura para esa persona, y sobre todo para esas mujeres las va a condicionar, y eso está muy vinculado en todos los estudios, lo que significa la reclusión doméstica, lo que significa en los indicadores de trayectoria educativa el tener o no, y por eso estamos muy preocupados, primero, en realmente disminuir muchísimo la tasa de fecundidad específica en la etapa de la adolescencia, y después el otro desafío es la reiteración del segundo embarazo, pero realmente está vinculado a construir con nuestros jóvenes otro proyecto de autonomía, otro proyecto de inserción. Por eso los psicólogos me han enseñado muchísimo a lo que tiene que ver la construcción de las subjetividades, de cómo se ven, por qué a veces eligen ese o no, y porque eso es otra cosa. En los estudios hemos visto en el embarazo adolescente que el 71% hubiera decidido posponer su maternidad, que no quiere decir que después no quieran a sus hijos, por eso el deseo, el querer, todos esos términos los estamos manejando con mucho cuidado, pero nosotros sí estamos muy convencidos de que el embarazo en la etapa de adolescencia marca mucha segmentación y exclusión social. ¿Cómo evitar los embarazos adolescentes?
Bueno, es a través de la educación, a través de múltiples medidas y políticas. Creo que estuvimos navegando con la doctora Cristina Lustenberg en aspectos de su vida privada, de su historia personal y también de las políticas presentes y futuras de salud de nuestro país. Una entrevista y un encuentro por demás disfrutable. Espero que compartan este concepto. Les espero.